¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Guillermo Guerrero Méndez. Estoy trabajando todo aquello que tiene que ver con la verdad, aunque la verdad siempre estará en ese encuentro del perfeccionamiento de la misma verdad. Entonces, cada intervención que yo hago a través de internet y en algunos momentos en conferencias, aún en la hipnoterapia, tiene que ver con todos esos paradigmas que de una u otra forma nos tienen tan anclados que no hemos podido salir de ahí porque el sistema nos tiene totalmente exhaustos de información que no nos sirve para ser mejores. Entonces, hoy el tema es sobre las religiones y es el fin de las religiones, pero no inmediata. Es posible que 100 años o un poquito más, máximo 150 años, ya las religiones van a transfigurarse y se van a desaparecer. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué las religiones se van a desaparecer si toda una vida ha existido? Sí, ha existido en la conciencia de ustedes y ustedes pues tendrán 40, 30, 20 o 50 o 80 años. Claro, en esa vida de ustedes ha existido la vida religiosa o la religión, digámoslo así, a través de todo ese contenido que nos han hecho entender que es o que tiene que permanecer en el tiempo. Entonces, la religión como tal, que viene de unión, de unir, pues es una etapa donde el universo lo ha presentado como un programa para que el hombre se adapte cada vez a lo que viene, a lo que se presenta a través del tiempo. Para que entiendan mejor esto, lo voy a decir de esta forma. Cuando vino el Buda como profeta, que él es un ser de luz, él viene e inserta un programa para ese momento histórico. Y ese programa, o todos esos profetas que han aparecido, pues están ahí es porque el hombre ha sido tan bárbaro que, digámoslo así, procesualmente se ha venido preparando para el abrir la conciencia de ese mismo hombre, pero no la puede abrir de inmediato porque sería un caos para el conjunto de la humanidad. Entonces, en un momento dado, el hombre, no importa de dónde haya sido su origen, si ha sido manipulación genética de unos seres con una tecnología avanzada, o no importa en este momento, en otro momento hablaremos de eso, pero no importa si nosotros somos creados por un Dios, alguien intangible que no conocemos. No importa, te acabo de hablar de la religión. Entonces, el hombre como tal, en su origen, ha sido bárbaro. Y la palabra bárbaro, pues, no la vamos a tener en cuenta de los bárbaros que ayudaron a tumbar el Imperio Romano, donde ellos hacían como el idioma era como bárbaro, entonces de ahí sale el bárbaro. No, hablemos de una especie entre tantas especies que existen en el universo, que de una u otra forma no conocía cómo era que aquí en este mundo tenía que actuar esa especie, porque era muy violenta. Entonces, la especie humana, en su origen, tan violenta fue que se comportaba como
un animal cualquiera, un animal que en ese momento pues tenía esa información, y pues el que hacía jugaba con esa información, actuaba de acuerdo a esa información. Entonces el creador o los creadores o los que intervinieron en esa aparición de ese Homo sapiens, que ya tiene un tinte de sabiduría, que ya no está inmerso en la totalidad de la ignorancia, porque ya tiene un saber y ya ha sufrido unos programas para su misma evolución, pero son programas que no nacen por evolución, sino son programas insertados para que él vaya cambiando. Entonces, el Homo, o hablemos más bien del neandertal, él en su conciencia de ese momento, en su programa, pues se comportaba como tal. Ya después, en algún momento que aparece el Homo habilis, entonces al Homo habilis también se le inserta un programa, ya sea genético o no, pero es un programa que cambia toda la estructura molecular y el comportamiento de ese ser, no llamado hombre en ese momento, y él actúa de acuerdo a ese programa. Entonces la habilidad de las manos, cuando el Homo habilis, que ya toma ese nombre, es porque teniendo ese programa abducido, ya sea biológicamente o espiritualmente, que después también hablaremos de eso, él ejecuta su programa y se vuelve hábil con las manos, y ya tiene en su cerebro ya tiene un programa que desarrolla la transformación de algunas cosas de su entorno. Empieza a hacer el fuego, ya empieza a trabajar las herramientas, etcétera, etcétera. Ese momento de desarrollo no puede permanecer, y viene con el tiempo un nuevo programa, y así es que está sufriendo la evolución ese ser que más tarde se va a llamar el Homo sapiens sapiens. Entonces ya cuando él adquiere ciertas, no tanto habilidades, sino más información en el mapa genético, esa información hace que él sea. En la historia, bien contada o mal contada, los programas que tenía el Homo habilis, pues ya ese programa ya caducó, porque ya se hizo parte en nuestro genoma humano, en nuestro mapa genético, y requiere ya de otro programa para ser mejor. Entonces, en todos los momentos históricos de esos seres que están en la Tierra, se presentan programas a través de ¿qué? De hombres que van a enseñar el programa. Ejemplo cercano, está Abraham. En esa época el hombre era politeísta, con toda la razón. Era muy dinámico en su teología, aunque ellos no hablaban de teología, pero sí entendían su mundo no desde el interior, sino desde el exterior. Un programa. Programas que muchos hombres, los llamados sabios, empezaron a insertarlo en las mentes de sus congéneres a través del lenguaje, aunque el lenguaje fue otro programa que se le dio mucho antes para el hombre poder comunicarse, o bueno, el ser que estaba en ese momento en evolución.
Entonces todos esos programas hacen que nosotros seamos siempre, no digamos mejores, pero sí tengamos más conciencia universal. Viene un programa más, cuando el politeísmo, con Moisés inserta un nuevo programa en la mente de los hombres, que es el adorar a un Dios, no más, el monoteísmo. Llega a las conciencias de toda esa generación, se transmite a otras generaciones y el politeísmo pasa a ser secundario. En ese entonces no hay religión, sino vienen unos nuevos paradigmas, unas nuevas creencias que hacen que la conciencia cambie y hace que el hombre cada vez sea menos animal para ser más humano, o para identificar esa chispa que hay en cada uno de trabajar por el otro. Se inserta ese programa del monoteísmo, pasa el tiempo y ya hoy en día se entiende el politeísmo y el monoteísmo con una conciencia muy clara. Ya hoy en día se entiende el lenguaje, cómo es la dinámica del lenguaje, cómo es que se desarrolla, cómo es que desaparece, etc. Ya hoy se entiende cómo es que las manos son hábiles, cómo es que todos nacemos de una u otra manera ya con esos programas insertos que están acumulándose en el genoma humano. Y de ahí vienen otros programas después de Moisés. Aparece, no recuerdo si el Buda, aparece el Buda, sí, posterior. Aparece muchos, que en este momento no recuerdo, muchos hombres con un saber extraordinario, que se identifica con otras mentes, que se identifica en otro tiempo, que no es de inmediato, pero las generaciones al traspasar el tiempo y al pasar el tiempo van aceptando esos nuevos programas y nos vamos perfeccionando de una u otra manera, sea espiritualmente o materialmente. Llegamos a Jesús. Él nos está enseñando un programa que es el amor. Y el amor no es una relación sexual. El amor es el que ya nosotros no dependemos 100% de un hombre que nos domina, sino dependemos de nosotros mismos desde el amor. Ese es el original mensaje de Jesús. No que está afuera el amor y que hay que buscarlo afuera, no, sino que el amor como programa, o como, no digamos programa entonces, sino como nuevo paradigma que nos va a ayudar a ser mejores en unión a la sociedad. Nosotros al principio rechazamos el programa, después lo violentamos. Bueno, al rechazarlo primero hay una ridiculización, después después de la ridiculización vamos a tornarnos violentos y después, como persiste el paradigma, lo aceptamos. Ese programa nos enseñó que dentro de nosotros está la capacidad de amarnos para crear ese nuevo universo que está constantemente cambiando. Hoy en día se transfiguró ese programa y se dice que Dios, que está afuera y que es todo, pero nosotros estamos afuera, o sea que no es todo, Él, a través de su amor, nosotros tenemos que buscarlo y entender
el amor. Y no es así. El amor se entiende desde nosotros, en nuestro interior, desde esa chispa divina, que podemos ya después transmitirla al otro, porque entendimos nuestro propio amor. Pero yéndonos un poquito antes de Jesús, no, después de Jesús, 600 años después, viene un profeta que en este momento se me olvidó, que es el del siglo VI, y él enseña la organización social. Es un programa. Ya conociendo nosotros el amor individual, pues ya podemos organizarnos en grupo, en equipo. ¿Para qué? Pues para poder convivir y no ser esos bárbaros que conocíamos en ese entonces. Entonces los bárbaros, ese hombre salvaje, ya se está transfigurando toda su genética, porque ya es menos salvaje, ya es más amoroso, ya se organiza en sociedad. Esos paradigmas nuevos como programas que en el psique de cada uno se va insertando y la comunidad lo va heredando, y lo va transmitiendo de generación en generación, siempre son nuevos y con el tiempo son viejos, porque hasta el mismo universo está cambiando, hasta la misma conciencia está cambiando. O sea que todas las verdades son verdades, no son mentiras reemplazadas por otra verdad. En su momento histórico son verdades y otro la perfecciona. Entonces, en todo ese proceso se van formando religiones con unas verdades del pasado, se implantan como un programa más para que el hombre entienda más a Dios, pero no desde afuera, sino desde adentro. Y ese programa ya está caducando. Las religiones no es que sean malas, sino cumplen su misión. Las religiones cumplen su momento histórico en la conciencia y en el mapa genético del hombre. Y como seguimos traspasando las fronteras y como seguimos cambiando y como seguimos nosotros en evolución, entonces el último programa, el más cercano que se va a acercar, el que va a reemplazar las religiones, el que va a reemplazar una teología de maltrato, una teología de usurpación de verdades, el que va a reemplazar esos dioses, esa teología, esa cosmología, es la conciencia abierta del ser. Ya las religiones pasan a un segundo plano porque no son necesarias. Ya nos enseñaron que hay unos seres, en el buen sentido de la religión, que es la unión, que están más allá de nosotros, que están en otras posibilidades, en otras circunstancias, y que también son biológicos como nosotros, en el buen sentido de la religión, porque la religión no va a aceptar, la tradicional, no va a aceptar que los dioses también mueran como nosotros, porque los dioses son unos seres biológicos que también se vulneran y mueren si hay una explosión cósmica, igual que nosotros. Y si no son 100% biológicos, tienen de todas maneras otra configuración, otra información, que se alinean con el universo y se hacen presentes en el mismo y son seres existentes. La conciencia en este 2000
12 y todo lo que han anunciado del cambio y de la transfiguración de las cosas es simplemente que está cambiando una información en el gen o en el genoma humano y aún de los animales y aún de las cosas, porque el ciclo de todo de los 12 signos zodiacales, que es donde la Tierra ya cumple cada 26.520 años, cumple el ciclo. La transfiguración celular está cambiando desde aceptar conscientemente que no somos creados como nos enseñaron, que el Dios no es un tirano, que Dios no es ningún asesino, que Dios es indestructible. Todo eso cambia y en la conciencia del nuevo ser acepta la vida extraterrestre, va a aceptar los viajes astrales, va a aceptar la comunicación entre universo a universo, los mundos paralelos, la sabiduría cósmica, va a aceptar la física cuántica o la mecánica cuántica, donde nosotros como espíritus y como energía somos multidimensionales, nos podemos comunicar. Ahorita en este momento, sin yo darme cuenta, estoy comunicándome con muchos universos. Toda esa sabiduría escondida desde los arcanos y aún escondida por las mismas religiones, va a ser develada o revelada, porque ya viene la conciencia. La religión ya pasa a un segundo término. Muchos van a entrar en crisis porque creen que se les acabó todas sus concepciones y, como dijo Nietzsche, yo maté a Dios. Entonces ellos dicen que van a matar a su Dios, que somos unos asesinos y que ellos van a quedar desamparados. Entonces, en esa introducción un poco compleja, un poco difícil de caber como paradigma a muchos hombres, porque están anclados con otros paradigmas, les voy a decir lo siguiente, basado en lo que dije antes. El 2012 en adelante, y aún antes del 2012, no es fechas exactas, el ciclo se está cerrando de los 25.920 años, y la Tierra, el Sol, nosotros como habitantes de la Tierra, los animalitos de la Tierra, los hombres, o bueno, hablemos de los extraterrestres, de todo lo que existe, si no se preparan para ese cambio energético vibracional, donde tenemos que alinearnos a esa vibración para pasarnos a otro plano, los que no se adapten, los que no crean en todo esto, pues aunque hay un libre albedrío y cada uno cree lo que quiera, los que no reciban el amor como es, los que no entiendan esas nuevas verdades o esas nuevas formas de expresión del universo para que nosotros lo entendamos en este momento, los que no entiendan todo eso van a entrar en unos sentimientos de culpa porque van a traicionar a su Dios. Otros van a entrar en crisis, la llamada estrés, es 4, es 5, porque se van a sentir desamparados y van a entrar en caos concepcionales y excepcionales y conceptuales, donde ellos pues van a morir. Pero no es que van a morir porque la muerte es una creencia simplemente. En la vida real la muerte es una creencia, sino no van a permanecer mucho tiempo aquí porque todo es un problema y eso les crea zozobra y abandonan el cuerpo.
lo abandonan. Nosotros para dentro de 200 años pues no vamos a estar, pero estamos. No vamos a estar es en esta manifestación como estoy yo hoy aquí al frente de ustedes, pero voy a estar en otra manifestación y tendré más conciencia de esa realidad, de ese universo, de cómo es que cambia las cosas y etcétera, etcétera. Pero me estoy alineando tanto a esto que no voy a sentir miedo, no voy a estar preocupado por lo que viene, acepto lo que venga, acepto mi separación o mi mutación, digámoslo así, conscientemente, y no estoy encerrado en un miedo, incertidumbre, caos existencial por lo que va a pasar. Y eso es una ventaja porque me estoy alineando con lo que viene y conservo la felicidad, digámoslo así, la tranquilidad para ese traspaso. Todos aquellos que sufran traumas, todos son traumas del alma, y aquí en la encarnación pues traumas del psique, traumas psicológicos, pues van a ser conflictivos con todo lo que se diga, con todo lo que pase o con todo lo que se exprese frente a los ojos, frente a nosotros, afecte o no nos afecte. Entonces, como la misma física que conocemos, que es un holograma, también va a sufrir su cambio, vienen muchas manifestaciones de este cambio de ciclo, de este final de ciclo de 25.920 años. La Tierra está aquí, en cualquier lugar, es muy pequeñito, está dando ese giro, va cumpliendo, va llegando a la eras, o sea, los 12 signos zodiacales, aunque son 13, pero hablemos de los 12, va llegando a una era que es de 2160 años más o menos cada uno. Llega a otra era, un ejemplo, Acuario, Piscis, Tauro, etcétera. En este momento no les voy a decir el orden, pero sí les voy a decir, va llegando a cada 2600 años a una era, 2600 años a otra, 2600 años, cumple el ciclo 25.000 o 26.520 años y vuelve a repetir, pero siempre lo que esté en el universo va a tener cambios, va a sufrir mutaciones. En esa transfiguración de transmutación, todos los seres, todos animados e inanimados, todo lo que existe se alinea para que no sea traumático, ¿cierto? Entonces, en todo ese ciclo, cuando aparecen las religiones, está ya agonizando la religión y está apareciendo ya la conciencia. ¿Qué vendrá después? No sé, pero viene algo después más grande, donde cada vez los seres van a tener más comunicación con el universo conscientemente y se dan cuenta que todos estamos construyendo el universo y que todos somos artífices de la creación de ese universo y aún de nuestro propio universo, porque así como tú estás en mí, yo estoy en ti y nos necesitamos. En ese sistema todo es el uno y el uno es el todo. El todo no puede existir sin sus partes y sus partes no pueden estar sin depender de otras partes. Las religiones, en su final, siempre vendrá una resistencia de la religión
hacia la nueva concepción y va a atacar las nuevas concepciones. ¿Cómo? Con todo lo que ellos anuncian de no hacer. La religión anuncia, o las religiones anuncian, el amor al prójimo, la tolerancia, la solidaridad, el no autoritarismo, etcétera, etcétera. La religión va a hacer todo lo contrario por prevalecer. Mata a los que no piensan igual. Como se volvió política la religión, en el, ¿cómo decir?, en la asociación con los políticos o con la política, todos los que empiecen a tener conciencia por un momento serán rebasados, y ya hace mucho tiempo se vio en la Inquisición, y aun cuando se impuso la religión en el siglo IV con Constantino, la religión al politizarse pierde su sentido y asesinan a todos los verdaderos cristianos. Si ustedes ven los cátaros y los gnósticos, que Jesús fue un gnóstico y sabía la verdadera realidad, Constantino aceptó la cristiandad por política, la reformó, y los que conocían la verdad de la religión cristiana los mató, los persiguieron muy discretamente y los llamaban ya cátaros, los llamaban gnósticos, los llamaban sectarios, y la religión cristiana se convirtió en todo lo que no era. Se convirtió en un sistema depresivo, aún fuera de depresivo, se convirtió en un sistema represivo, donde en nombre de su Dios mataban, en nombre de su Dios coagulaban el conocimiento y lo escondían. En nombre de tal se convirtieron en tiranos, en ejércitos, se convirtieron en seres hostiles, como la cristiandad en su origen no lo reclamaba, no lo pregonaba. Y perdió todo el sentido de las religiones, todas matan en nombre del amor. Y el amor no puede ser asesinato, el amor no puede ser separatividad, el amor no es odio al que piense diferente a mí. Entonces, por eso es que las religiones cumplen su fin, nos enseñaron unas realidades y la religión tiende a desaparecer. Y viene el nuevo programa de la conciencia, donde todos y cada uno de nosotros vamos a lograr, al principio maltratados, machucados, asesinados, pero como va creciendo esa bola de nieve, porque ya la mayoría de las generaciones venideras van a tener más conciencia de la verdadera conciencia, entonces mientras que la religión sea más grande en el número de habitantes de la tierra, van a estar ganando, pero esas almas viejas tienden a morir, y estas, las venideras, tienden a aumentar su tamaño en número de conciencia y absorben la religión y se desaparece. En ese momento, por eso es que 200 años más o menos para que pase eso. El proceso ya inició. Cuando suceda eso, esas generaciones van a sentir una paz por haber entendido que ya la religión cumple su ciclo en el universo, y más en el universo o en la tierra y en donde más pueda existir.
y no es traumático porque esto se desvaneció poco a poco, nunca fue de totazo. Si se desvanece la religión de totazo, toda la comunidad o la humanidad sufre un caos existencial porque se siente desamparado, porque creen que como Dios está allá y Él es el que nos protege, entonces si lo matamos metafóricamente, si lo desplazamos metafóricamente, si lo desaparecemos del mapa metafóricamente, entonces el hombre entra en crisis, la humanidad entra en crisis, se siente abandonada. Pero como es procesual y se va desvaneciendo como un témpano de hielo que se está derritiendo, esta va aumentando, que es la conciencia, y automáticamente se adaptan y hay una alineación y guarda el equilibrio, y de ahí por un tiempo va a permanecer ese nuevo programa en las conciencias, no solamente del hombre, sino de todos los seres que existen en el universo y en los universos y en todo lo que existe, y permanecerá por el tiempo necesario. Entonces, ¿qué es lo que nos exige la nueva conciencia? La nueva conciencia, o digámoslo así, el nuevo programa, el nuevo paradigma, el cambio vibracional del genoma humano y del genoma de los animales y del genoma de todo lo que existe, es que nosotros vamos a depender más individualmente de nuestras habilidades, de nuestras virtudes, para ponerlas al servicio de los demás. Ya ese egocentrismo, ese individualismo que hoy está marcado, desaparece. Y ahí es donde viene el nuevo orden mundial, pero todos los que no se adapten a ese nuevo orden mundial entran en crisis y morirán. No es la vida eterna, eso no es lo que va a pasar, no es vida eterna. En cuanto a permanecer en un cuerpo, ¿no? Porque la muerte no existe, simplemente hay unos estados que son reemplazados por otros mejores. Entonces nosotros vamos a sufrir es eso, que el día que tanto tú como yo estemos yéndonos de este cuerpo, estemos separándonos, tenemos conciencia que es hora de irnos, que nos esperan otros seres extraordinarios de un nivel muy superior vibracional a nosotros, aunque no es que sea superior o inferior, no, sino que están alineados posiblemente en ese momento, y nosotros buscamos la alineación de ese grado de conciencia. Entonces la muerte es una creencia en el programa de tantos programas que el hombre tiene. Nadie muere, nosotros somos energía, por lo tanto la energía se transforma, y eso es una verdad en este momento histórico, porque con el tiempo nos vamos a dar cuenta que no somos energía, sino podríamos decir que somos otra cosa. Y todo campo conceptual, todo marco conceptual cumple su momento histórico en la evolución de los hombres. Cuando hablan de la nueva tierra, es cuando ya desaparecen las religiones, desaparecen los sistemas jerárquicos que hay en el hombre, impuestos también por las mismas religiones y por las organizaciones sociales, donde el hombre se volvió lobo para el mismo hombre. Todo eso tiende a desaparecer, y todos los que permanezcan en esa conciencia cósmica, en esa comunicación con el universo, en ese nuevo sentido de la vida, en esta vida y en las demás, van a todos a trabajar por sí solos, porque se dieron cuenta que no pueden estar separados,
y que si hay una célula que afecta a todo el sistema. Entonces todos se van a alinear y todos van a trabajar por el bienestar del todo. Y cuando todo está en bienestar, las partes individuales están en bienestar. Entonces ahí es donde lo que se anuncia hoy, que llegará Dios, entonces más bien llegará la aplicación del amor, no para el individuo o para el servicio de una religión o para el servicio de unos tiranos en un discurso elaborado, sino se va a vivir el verdadero sentido del amor, pero desde el individuo, desde la célula, porque ya todo su mapa genético se transfiguró, y todo lo demás que inspirará de ahí afuera será código amoroso. O sea que el genoma humano, en su retorcijón, ya no será el genoma humano que nosotros vamos a conocer hoy en día. Es un genoma humano que energéticamente está más alineado, ya no al ser individual, sino al ser todo, o al ser totalitario, que es todo. Esta silla donde yo estoy sentado, esta cámara, la cámara me está prestando un servicio y yo a través de lo que sé estoy comunicándome desde la cámara. Dentro del sistema, esa partecita hace parte de mí y yo hago parte de ella para que ella sea cámara. Si esa cámara nadie la utiliza, no es cámara, sería un plástico, simplemente. O sea que todo lo que nosotros le paremos atención existe. Cuando uno va por la calle caminando, ¿cuántos seres invisibles hay y no nos hemos dado cuenta? Y nos chocamos con los invisibles y ni siquiera nos damos cuenta. Pero si de pronto yo veo a alguien fijamente, ya sea porque me alineé a él o a ella o a ellos, en ese momento les di mi existencia. ¿Por qué? Porque les puse atención. La conciencia es para ponerle atención, para que exista en ustedes. Todos aquellos hombres que no están en ese proceso de atención, pues todo esto no existe. Pero en otro momento les llegará. Abandonarán este mundo muchos en este momento, los que se están suicidando o los que están allá dañando su vida con psicotrópicos o con emociones que dañan. Pues ellos seguirán su proceso y en algún momento entenderán lo que nosotros estamos viendo hoy. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este momento es que cada vez que me doy cuenta que tengo una conciencia lúcida y que lo que yo soy no interesa, ni me interesa si soy bonito o feo, ni me interesa si tengo o no tengo, porque hay un desprendimiento, o más bien me interesan los demás. Estoy dando un salto cuántico a la evolución espiritual, porque decidí ya cambiar. Otros se demorarán mucho más, pero cada uno también tiene su propio ritmo y cada uno decide su propio ritmo. Un ejemplo de este esfero. Este esfero está hecho ¿para qué? Para escribir. Si tiene una linterna, bueno, otra cualidad del esfero. Pero esto no se hizo para martillar. ¿Qué pasa si yo lo cojo para martillar? Pierde su libertad, ¿cierto? Y por no ser esencia de él,
se destruye. Abducido, ¿por qué? Por mí. Él por sí solo, en su programa celular, no tiene decisión. Ahí está. Y al no tener decisión, esa es su naturaleza. Posiblemente en otro tiempo tenga ya otra naturaleza diferente. Así somos nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza y obedecemos a nuestra naturaleza. Si nosotros nacimos para autodestruirnos con psicotrópicos o con ideas de pesimismo o con ideas que estresan o con concepciones que no me ajustan mi existir en ese bienestar, es porque nosotros estamos adquiriendo lo que no es propio de nosotros. Todo lo que construye al hombre es bienvenido y nunca hará daño. Todo lo que destruye al hombre no es propio del hombre y estamos adquiriendo cualidades de otro ser que no debe de estar con nosotros. No sé si es difícil entender, pero sé que me hice entender. Entonces, ustedes, la responsabilidad, los que quieran, porque eso es una opción. Si quieren ser más felices, que es lo que el hombre en todo su existir ha buscado, en toda esa llama de conocimiento que le bombardea a uno constantemente, ese conocimiento debe estar alineado con la misma, como el conocimiento es información, tiene que estar alineado con el campo vibracional de cada uno de nosotros para que no cree caos. Cuando se alinea con esta vibración, se hace uno en el todo y no es necesidad ya de alinearse con otros conocimientos, porque por sí solos el conocimiento va dando más entendimiento. Tú, como el esfero, como la silla, como la chaqueta, como yo, somos información energética. O sea que cuando dice no hay que darle perlas a los cerdos, alguna frase bíblica, es que los que no quieran escuchar estas nuevas concepciones que bombardearán en algún momento, en 50 años, los medios. Ahorita hasta ahora hay unos pinitos en cultivo y están germinando por todo el mundo. Los que no quieran aceptar esto, no lo acepten, porque si ustedes son infelices con esos nuevos conocimientos y como no están alineados con esta información, pues ustedes no se preocupen, ustedes cumplan con permanecer en ese globo oscuro de su conciencia del momento histórico en sus vidas y sufran las consecuencias, igual yo. Si todo esto para muchos es una locura, pues yo sufriré mis propias consecuencias por pensar así, por estar ahora investigando, por estar, bueno, ahora no, ya llevo unos años, 15 años más o menos en esa búsqueda. Entonces, yo viviré mi consecuencia de todo lo que estoy diciendo, pero lo más seguro es que me va a traer más felicidad, menos incertidumbre, menos miedo, más aceptación a la llamada muerte, entre comillas, que el hombre se inventó, y el ciclo que yo cumpla aquí en esta tierra, pues para mí será más sereno el día que tenga que irme, sea de una manera muy indeseable o de una manera muy agradable. Estoy dispuesto a recibir lo que sea. ¿Por qué? Porque la conciencia me dicta que todo es pasajero.
y que el pasado no me lo debo cargar, así yo muera de una forma dolorosa o de una forma muy agradable. Eso es conciencia. Ya se habla hoy de la muerte, entre comillas, cómo es que si hay una separación y no hay muerte, sino hay una transmutación energética, y en cada uno del ser, cómo es que todo se alinea con el universo y vuelve uno allá, porque está aprendiendo lecciones en su vida cotidiana y está haciéndose cada vez más consciente. El ciclo que se está cerrando ahorita ya inició. Vienen unos cambios drásticos en la Tierra. No es mañana, pasado, no. Lo que sí es que en esta centuria, digámoslo así, pues pasarán muchas cosas, porque la Tierra ya está sintiendo el nivel energético en que se está transfigurando. Entonces los polos se están derritiendo, el Sol está irradiando más calor, hay unas lengüetas energéticas que son gigantescas, que llegan y tocan los planetas, y automáticamente eso tiene unos efectos colaterales en la Tierra y en nosotros, y nosotros tenemos que ser conscientes de todo eso. El que es consciente, pues la conciencia le dicta que guarde la serenidad y la calma, y que si en algún momento viene un tornado, o viene algo raro, o viene un diluvio, o lo que sea, pues acepta uno conscientemente eso que está sucediendo. Pero como todos no van a morir, sean con conciencia o sin conciencia, pues también van a permanecer los que más, y no es darwiniano, no son los más fuertes, pero sí los que más conciencia tengan, son los que van a elaborar o van a reemplazar esta nueva Tierra por un tiempo. O sea que si algún día esto se convierte en un paraíso, eso también es temporal, porque se ha demostrado que nada permanece. Entonces el hombre vivirá en conciencia por un tiempo muy largo, con felicidad, con amor, con solidaridad, pero siempre sufrirán mutaciones. Y todas estas generaciones irán para otros lados y vendrán otras a reemplazar. Todo es cíclico sin repetir la experiencia. Pero sí hay muchos campos energéticos, muchos seres que son energía, que estamos transmutando constantemente, porque estamos viviendo experiencias, y cada experiencia es información, y cada información somos nosotros. Si ustedes quieren saltar cuánticamente 1000 años de evolución en una hora, tomen la decisión de cambiar la conciencia, la que tienen ahorita, cambiarla hacia otro lado, y dejar todas esas taras que nos ha permitido tener miedo, nos ha permitido ser asesinos, nos ha permitido entender el mal, nos ha permitido no alinearnos. Eso hay que empezar a dejarlo, pero es por decisión propia. Nadie obliga a nadie. Todos tenemos la capacidad del libre albedrío y de demostrar que este mundo se hace armónico en el momento justo y en el tiempo, entre comillas, justo, y el espacio justo. Por lo tanto, la invitación que se les está haciendo ahorita a todos, por muchos medios, no solamente lo que yo estoy diciendo, sino lo que han dejado los libros verdaderamente sagrados, escritos por posiblemente otros seres
que son biológicos también como uno, de otros planetas, difícil de entender eso, o son escritos por la misma abducción a través de ellos telepáticamente, a través de un humano, que tienen esa capacidad de buscar todos esos libros de la sabiduría verdadera y del amor a la sabiduría, de entender que somos información y que la sabiduría es una información que hace que todo nuestro sistema energético cambie. Y viene ese nuevo programa. Ese nuevo programa cada uno tiene que hacerlo vida en su vida, pero sin que sea totalmente obligado, sino que más bien ustedes sientan la necesidad de heredarlo, de adquirirlo, de discernirlo en su conciencia y de ahí poder vivirlo y reproducirlo y anunciarlo para que el que quiera tomarlo, lo tome. Porque somos chispas de luz para llevar a otros a la luz. El que está oscuro hoy en día es un maestro de nosotros, porque nos enseñan a no pensar como ellos, ni actuar como ellos, porque vemos que en su maestría hay mucho sufrimiento. Pero en su experiencia, los seres oscuros, los que sufren, los que odian, los que son rencorosos, los que asesinan, los que se autoasesinan, o sea, los que se suicidan, y mucho más, ellos están aprendiendo a través de ese papel. Y cuando les llegue la conciencia, se van a dar cuenta lo grandioso que fue haber tocado ese papel oscuro que le enseñó a hacer. Y le enseñó la perfección. Entonces, conclusiones de todo esto. Que tanto tú como yo y todo lo demás somos uno y estamos conectados. Hay una red energética y nadie se desconecta de nada. Otra conclusión: las religiones mueren. Los dioses cambian la concepción y los seres van a llegar a ser mejor entendidos desde su propio entendimiento. No desde el entendimiento o la elaboración del otro, sino desde su propio entendimiento, desde su propia experiencia, desde su propia información. Otra conclusión de tantas: que cada ciclo de todos los, digamos así, signos zodiacales, que duran 25.620 años aproximadamente, puede ser más o puede ser menos, en ese ciclo todo retorna, pero no permanece. Siempre que los planetas o aún el planeta Tierra que está dando esa vuelta y todo, digámoslo así, todo ese cosmos que cumple su ciclo está transfigurándose. La segunda parte la vamos a tener en cuenta y me despido con mucho agrado diciendo que recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Muchas, pero muchas gracias. Y esperen las segundas, terceras, 100, 200 partes más. Que les vaya muy bien. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos. Muchas gracias.